Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta ¿Qué tal? Bueno, hoy un programa, yo diría más que especial, súper especial. Vamos a ver el tema lengua de señas con Ana Hernández y Víctor Mújica. Yo diría que es una historia de vida, pero veamos. Ana, bienvenida. Muchas gracias, Samuel. Víctor. Muchas gracias, Samuel, por la invitación. Diría que dos mundos diferentes porque él nació en una familia que tuviste la necesidad de rápidamente de aprender la lengua de señas. Nos das una idea, nos ilustras cómo fue ese entorno. Sí, claro. Pues bueno, yo nací en un seno familiar de personas sordas. Entonces, mi primera lengua fue la lengua de señas mexicana y pues bueno, posteriormente mi segunda lengua fue el español. Sí, entonces el vivir con personas sordas, pues vives en carne propia la realidad, pues ahora sí que se vive el día con día en los diferentes contextos, en el contexto médico, jurídico, familiar, social, etcétera. Y pues bueno, nos encontramos con muchísimas barreras. Pero digamos, a ver, yo no me puedo imaginar de pequeño, tengo los primeros pininos caminando. ¿Cómo te comunicabas? O sea, todavía no tenías la lengua de señas, digamos. Sí, bueno, cuando era pequeño realmente pues no me acuerdo perfectamente hasta el paso del tiempo. Pues la adquisición de la lengua de señas fue de forma natural y espontánea, así como un niño oyente aprende a hablar. Entonces, asimismo yo, a través de la vista o de la visión, fue que yo aprendí la lengua de señas. Y pues bueno, en cambio los niños oyentes aprenden de la audición. Lo que escuchan, lo repiten. Y pues es mi caso también. Yo así crecí de forma pues, natural y espontánea, como cualquier ser humano que adquiere una lengua. Asimismo yo la adquirí con mis papás. Y Ana, bueno, tu entorno es diferente, ¿no? Así es, Samuel. En este par de intérpretes, pues tienes dos contrastes completamente diferentes. Por una parte, con Víctor es el tema familiar. En mi caso, por ejemplo, es completamente diferente, ya que no crecí en una familia de personas con discapacidad. De niña nunca tuve contacto con una persona sorda. Sin embargo, en el camino, durante mi formación académica, me fue interesando, me fue llamando la atención y considero igual de valioso e importante que la historia de Víctor, mi caso, porque es muy poca la población, las personas que dedicamos nuestro trabajo al tema de la discapacidad. Mi caso pues funjo igual que él como un puente de comunicación para las personas sordas y pues también es relevante por esa situación. Hay muy pocos intérpretes en Michoacán, hay muy poca gente que se interesa en este tema. La mayoría son porque tienen alguna familia, algún amigo, tuvieron algún conocido en la infancia. En mi caso, pues es completamente diferente y me siento muy orgullosa por ello. Víctor, diría que yo me imagino, pero es un decir, tú de pequeño, ¿cómo te veías? ¿No te veías como especialista en lengua de señas? ¿Cuál era tu camino, tu sueño de aquel momento de infancia, de niño? Pues bueno, conforme fue pasando el tiempo, a mí siempre me ha gustado el convivir, el hablar la lengua de señas,
el interactuar, también el apoyar a la comunidad de sordos. Y pues bueno, yo decidí como primer paso, pues tener ese vínculo, ¿no? Esa cercanía, conocer realmente el contexto, si el contexto que yo vivía con mis papás era el mismo contexto que las otras familias sordas, y realmente pues, son vivencias similitudes, porque el tema primero laboral, que es muy complicado para las personas sordas, el tema de que van a las instituciones gubernamentales o van al médico, algo pues tan sencillo, porque el médico pues la enfermedad uno no lo puede predisponer, ¿no? Llega en cualquier momento y pues bueno, nos encontramos con estas barreras que llegan las personas sordas y pues no tienen esa comunicación. Y pues desde ahí, a raíz de eso, de que yo veía tantas injusticias, yo veía muchísimas barreras para la comunidad de sordos, y por eso es que ahorita estamos aquí. Aparte de ser intérpretes, pues también tenemos esa gran responsabilidad hacia con la comunidad de sordos para trabajar desde el activismo, luchar y abrir las puertas para que existan esos canales de comunicación con la comunidad sorda. ¿Nos puedes describir, porque tú dices que de pequeño tenías curiosidad y, digamos, asistías a otro tipo de familias con problemas igual de discapacidad? Hay la idea, yo tengo la idea de que las familias en el entorno que tú viviste son muy unidas, hacen como que se blindan entre ellas, hacen como un búnker de la familia, y para evitar que de fuera agredan, que de fuera los violenten. ¿Es así? De hecho, la comunidad de sordos ciertamente son muy cerrados, y pues bueno, tienen sus motivos porque cuando ven alguna persona oyente que está aprendiendo lengua de señas y quiere entrar a la comunidad, como que se cierran mucho por el tema de lo que han vivido anteriormente, el tema de la discriminación, el tema de la burla, el tema de que los aíslan, no los incluyen, etcétera. Y por eso es que son muy cerrados en ese sentido. Sí, pero es más que nada por la vivencia. E incluso a mí me ha tocado convivir con personas sordas, no nada más de aquí del estado de Michoacán, sino de otros estados, y es lo mismo, es la misma similitud que se vive por ese tema, por el tema ya histórico que han venido viviendo. Y quienes son los que los apoyan a ellos son sus mismos hijos. En este caso, por ejemplo, yo, que soy un hijo de padres sordos, así a nivel nacional también hay compañeros y compañeras que pues, salen a la lucha, salen a las calles también a defender estas causas de la comunidad sorda. Ana, tú ya nos dijiste que tu entorno no fue como el de Víctor, ¿no? Sí. Que fue diferente. ¿Y cuál fue el momento que tú tuviste algún tipo de vínculo con este tipo de, digamos, de sector de la sociedad o social? ¿Cuál fue tu primer acercamiento? Y si a partir de ahí ya tuviste esa sensibilidad de, digamos, de tomar camino. Sí, Samuel, pues yo estudié la preparatoria en el Cebetis y fue ahí donde me dieron una asignatura llamada Atención a las Necesidades Educativas. Anteriormente tenía ese nombre, hoy en día ya no es usual, pero fue ahí donde nos impartieron ese acercamiento a cualquier tipo de discapacidad, un poquito sobre la lengua de señas, y fue ahí donde yo me interesé un poco en ir aprendiendo más de lo que nos brindaba la institución, porque realmente es muy poco, así como en la formación ya en la universidad, es muy poco lo que te dan en cuanto al tema de lengua de señas, porque no se maneja como una asignatura de inicio a fin, son un par de semestres, pero fue ahí en la preparatoria donde yo tuve ese primer contacto, ese acercamiento, y creo que coincidió, fue muy afín con mi persona esos temas.
y por eso fue que decidí aventurarme a estudiar, a aprender y pues a dar este servicio para la sociedad. Ahorita que regresemos, porque vamos a hacer un corte, nos platicas, Ana, sobre dónde estabas encaminada antes de tomar una decisión, una forma de vida de la lengua de señas. Regresamos, estamos con Ana y Víctor, especialistas en lengua de señas en Michoacán. Ana, nos quedamos en la parte en donde tú hasta dices que la prepa, educación media superior, te empezaste a enfocar, a sensibilizar, concientizar sobre el tema de la lengua de señas. Pero tu camino era otro, ¿no? Tu camino era diferente. ¿Cuál era? Inicialmente quería ser maestra de educación primaria. Y con eso, Creo que esa asignatura me redireccionó, pero hoy en día siento que fue la mejor elección. Estoy muy contenta, me siento muy orgullosa y creo que fue la mejor decisión. ¿y de dónde te preparaste, digamos? Estudié en el IMSET, educación especial en el área auditiva y de lenguaje. Anteriormente así estaba marcada, hoy en día es inclusión educativa. Y posteriormente hice una maestría en gerencia pública y política social también, pues todo ello encaminado y motivado a poder ayudarles a defender todos esos derechos que han quedado pausados. El INSEP es el Instituto Michoacano De Ciencias de la Educación. de la Educación. Y bueno, Víctor, tú te fuiste preparando. Después de eso, tú ya estabas sensibilizado, estabas concientizado. Pero ¿cómo te fuiste preparando? Pues bueno, desde pequeño, ciertamente, como lo mencionas, yo fungía como intérprete de lengua de señas, pero meramente nada más para mis papás, pues de forma empírica. Y pues bueno, ya posteriormente, conforme el tiempo, pues bueno, me fui preparando y pues bueno, adquiriendo técnicas también de interpretación. Y pues bueno, eso relacionado lo realizaba en otros estados. Me iba y pues bueno, los mejores maestros es la misma comunidad de sordos. Me iba a las conferencias, talleres, etcétera, con ellos. ¿En qué instituto o escuelas te fuiste formando? Como intérprete de lengua de señas, no hay una institución como tal ¿No hay contra? de formadores de intérpretes de lengua de señas, porque de lenguas orales sí hay una licenciatura, de intérprete de lengua de señas no existe, y pues por ello pues invitamos expertos en el tema, o otros estados hacen eventos, invitan expertos y pues vamos a los cursos, talleres, diplomados, etcétera, pero nos formamos con la misma comunidad de sordos a aprender otras señas, etcétera. Entonces es con ellos con quien nos formamos. Ana, debe haber una institución dedicada expresamente a enseñar interpretación de lengua de señas. Considero que sí es importante no solo para nosotros, que de alguna manera ya lo aprendimos, por un lado la práctica, por otro lado la teoría, como bien lo comenta, todas las técnicas las aprendemos en diversos talleres, conferencias a las que acudimos, pero considero que sí es importante precisamente para darle cabida, apertura a nuevas generaciones que sigan aprendiendo esta lengua tan importante que hoy en día es un derecho para todas las personas con discapacidad, el acceso a la información. Antes veíamos televisión, sobre todo, normal, digamos el diálogo normal, programas normales, pero de repente aparecen ustedes como intérpretes de la lengua de señas y nos causa cierto inquietud, cierta curiosidad o mucha curiosidad porque nunca dimensionamos, yo creo, el tamaño del problema de la gente con discapacidad, que era necesario traducir lo que se estaban diciendo en esos programas o en las películas, en todo eso. ¿Es así o cómo? ¿Y es reciente esto, Víctor? Pues no es reciente esto, ya Años. ya tiene mucho tiempo.
Y pues bueno, lo cierto y ahorita lo más importante es el tema de la tecnología, que ha ayudado muchísimo a las comunidades de sordos. Entonces, la tecnología ha sido de vital importancia para la comunidad de sordos en ese sentido, de la comunicación, en la difusión, en que sean más vistos, como tú bien lo has mencionado, que se veía en la televisión, pero ahorita en las redes sociales, pues ya todos se están familiarizando con el tema de la lengua de señas. ¿Tú cómo lo ves, Ana? ¿En Yo qué creo momento que empezó a que nos obligaran a la demás sociedad a tomar conciencia de este tipo de problemas de comunicación? Yo creo que la lucha de las personas con discapacidad ha avanzado y esa presión social hacia las instituciones de tener una mayor inclusión es lo que ha dado la apertura siempre acompañado pues de los intérpretes de lengua de señas. Y me parece importante comentarte en este punto sobre el intérprete de lengua de señas que hoy en día aparece en la pantalla, que no solo es cubrir por cumplir el poner un intérprete de lengua de señas. Hemos visto a veces transmisiones o en televisión que lo ponen por cumplir, pero a veces lo ponen muy pequeñito, a veces no tiene la iluminación adecuada. Entonces no es solo cumplir por cumplir, también tiene ciertos requisitos, ciertas características que no son porque sea un capricho de nosotros o de la comunidad, sino que el campo visual para ellos pues es lo más importante, dado que carecen del sentido de la audición. Por tanto, su canal de información es la vista. Por eso el intérprete debe de tener ciertas características, cierto tamaño en la pantalla para ellos poder leer las noticias. Digo, a veces le ponemos un mini intérprete tamaño mosca que ellos no alcanzan a percibir las señas que nosotros hacemos. Pero diría que la situación todavía va más allá, Víctor, porque, por ejemplo, alguien me decía de un vecino en otro domicilio al actual que tengo, que le gustaría, que le dice a su papá que le gustaría que la interpretación de los juegos, por ejemplo, le gustaba mucho el fútbol americano, que fuera una interpretación por la cuestión del análisis, de las jugadas. Él las podía ver, pero no las podía disfrutar como las disfruta uno, aunque a veces nos engañan los comentaristas, pero bueno, está muy acotado la interpretación de la lengua de señas en las redes sociales, en la televisión. Está muy acotado, hay que expanderlo más. ¿Qué es lo que falta y qué es lo que sobra? Sí, realmente en México hace falta mucho trabajo, empujar más el tema de los intérpretes de lengua de señas, porque citarte un ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, en la inauguración del Super Bowl, hubo intérprete de lengua de señas y ahí en el estadio pusieron una pantalla enorme exclusivamente para el intérprete de lengua de señas. Y para todo hay servicio de interpretación, etc. Aquí en México hace falta mucho por trabajar. Hace falta también mucho por también reconocer la función del intérprete de lengua de señas. Porque aquí en México nos ven como, pues tú sabes lengua de señas, pues ayúdanos. No nos ven como profesionales, no nos ven toda la formación que ya tenemos. Entonces hace falta mucho pues sensibilizar también a las instituciones, que sean conscientes y pues bueno, seguir trabajando. Esa es una lucha pues diaria que hacemos, en donde pues ahora sí que remamos contra corriente en el sentido. Y bueno, Ana, vamos a esperar el siguiente bloque para que nos des tu opinión sobre el tema que estamos abordando con Víctor, porque vamos a ir a un corte. Regresamos, estamos con Ana Hernández y Víctor Mújica, especialistas en lengua de señas. Regresamos. Y bien, Ana, nos quedamos
para darle seguimiento al tema y ver tu opinión sobre si este mundo de la interpretación de lengua de señas está muy cerrado, si hace falta extenderlo más, socializarlo más. ¿Qué opinas? Sí, Samuel, hace un rato pues comentaba Vic referente al tema deportivo, pero creo que en todos los ámbitos está corto, nos hace falta mucha más promoción, mucha más sensibilización de parte de la sociedad en el tema de salud, en el tema laboral, en el tema educativo, sobre todo, que es la base para todo ser humano, la formación, el poder dar esta apertura. De parte de la sociedad creo que falta un poco de empatía y de sensibilidad hacia las personas sordas. En el campo laboral, pues vemos también personas muy limitadas, no tienen ese acceso a poder tener una vida digna, un sueldo digno. Las personas con discapacidad que tienen una familia, pues viven en complicaciones mucho más adversas que cualquier otra persona. Entonces creo que pues estamos muy cortos, nos falta mucho, sin embargo creo que hay avances y son significativos también. Lo voy a decir de esta manera, Ana. A ver, eh, a veces uno considera que se exagera dándole en demasía atención a la gente con discapacidad, porque también se tiene la idea que son una minoría minoritaria, valga la expresión, y entonces que se ocupa mucho en darles atención. Eh, ¿Tú cómo lo ves? O sea, nosotros no estamos muy conscientes, no estamos muy sensibilizados, nos falta entenderlo más. ¿Qué es lo que pasa? Pues de viva voz de las personas con discapacidad en los diversos encuentros que hemos tenido y en la convivencia diaria con ellos, son los que han manifestado que ellos no necesitan que les demos todo, sin embargo, sí piden que se respeten sus derechos, como es el derecho a la educación, al tener una vida digna. Todos esos derechos, si los respetáramos, yo creo que es suficiente para las personas con discapacidad, ya que, como tú lo comentabas, no hay que darles más, no hay que exagerar. Solo hay que cumplir, hacer valer los derechos que tienen por el simple hecho de ser personas. Inclusive yo creo que ellos son los mejores maestros para nosotros cuando hay una persona en silla de ruedas, una persona con discapacidad visual, auditiva, del área que sea. Ellos son nuestros maestros. Yo creo que la mejor manera de ayudarles es decirles cómo te puedo ayudar, porque a veces queremos hacer más por ellos y entorpecemos quizás el tema de abrir, sacar su silla del vehículo. Ellos ya tienen toda la habilidad para vivir su vida así, en esa condición. Entonces creo que el preguntarles cómo les podemos ayudar es la mejor forma para convivir con ellos y no entorpecer quizás algo que ellos ya manejan porque es su vida diaria. A ver, Víctor, tú que vives en un entorno de discapacidad familiar, de pequeño y ya con tipo de adolescencia, la juventud y ahorita la madurez, ¿cuáles son los rasgos de discriminación que más duelen que les hagan a la gente de discapacidad? ¿Cuál es así que tú dices que a veces, pues, yo conozco dos casos que uno se quería suicidar porque era tanta la discriminación que le hacían, tanto lo empujaban, que se sentía como olvidado. ¿Cuáles son esas características de un agente de discriminación? Pues fíjate que se va a escuchar muy raro o muy curioso, pero la primer discriminación o la primer barrera que presentan ellos es la misma familia. Por eso muchos, como tú bien lo mencionabas, pasa en la comunidad de sordos que muchos se quieren suicidar o escogen otro camino malo, ¿no? La drogadicción, el alcoholismo, etcétera. Pero es la misma familia quien les impide, es la misma familia quien les dice tú no puedes, o es la misma familia quien les da todo. Es que pobrecito, mi hijo Juanito, ¿cómo va a poder ir solo? Tengo que ir yo y yo no puedo.
etcétera. Y en la comunidad de sordos pasa lo mismo. Se sienta la familia y todos hablando, platicando, riéndose, y el joven o niño sordo, pues ahí a un lado. Entonces, eso es la primera barrera o la primera discriminación que ellos viven. Y luego, posteriormente, pues pasamos a la sociedad, las instituciones gubernamentales, en donde pues, las personas con discapacidad tienen el derecho de acceder a una salud digna, en donde me ha tocado a mí muchas veces acompañarlos y pues bueno, no les entiendo, etcétera. Nos llaman y vamos y es que no sabemos o ahí lo tienen esperando todo el día y ya se acabó mi turno y ahí nos vemos y ahí lo tienen, ¿no? Y bueno, ha habido también casos en donde a los sordos les administran medicamento que no era y pues bueno, les agrava, ¿no? El tema de salud cuando era una enfermedad no tan grave. Entonces, esos son pues la discriminación que ellos viven día con día. Y tú, Ana, ¿cómo has vivido esa discriminación que tú la hayas visto, la hayas vivido, sentido, que le hagan a la gente con discapacidad en cualquier sentido? Fíjate, Samuel, que coincido con lo que comenta Víctor, porque la mayor discriminación que quizás hemos visto nosotros como agentes externos y como puentes de comunicación ha sido ahí. Hay muchas, la mayoría de las personas con discapacidad auditiva nacen en un seno familiar de oyentes, como lo comentaba Víctor. Esto limita mucho el tema de la comunicación. Las familias no se pueden comunicar con sus familiares que tienen discapacidad, pero también hay una parte muy importante que creo que es la que desencadena todo esto, que es la negación. Muchas familias no aceptan el que les haya tocado vivir o les haya tocado pues, tener un familiar con esa condición, y eso va limitando y va mermando todo su desarrollo. Creo que ha habido instituciones también que han dado la apertura para difundir más el tema de la lengua de señas, otras no tanto, pero por eso mismo es esta lucha constante entre comunidad sorda e intérpretes de lengua de señas. Trabajamos en conjunto y de la mano para poder hacer esta exigencia y poder abrir más puentes de comunicación para ellos. Pero creo que sí, que el seno familiar influye mucho. Hay personas con discapacidad auditiva que tienen la fortuna y la suerte de nacer en un seno familiar y quizás eso les beneficia en el tema, en el seno familiar, pero sí, hay mucho más complicaciones con los que nacen en familia de oyentes. Víctor, tú en tu familia eras el raro, ¿no? El extraño, Pues la familia no, porque mi mamá pues, tiene una amplia familia de sordos. Mi papá es sordo, pero sus hermanos son oyentes. Entonces, pues la comunicación era a través de la lengua de señas. Más bien, yo era el raro afuera, en la sociedad, en la escuela. pero dentro de la familia no tendrías dificultades. No. Y ellos sí tenían. Sí. Por eso digo que eras el extraño, el que no encajaba. Digo, no encajaba en el sentido de la comunicación. Sí. No, sí, porque la comunicación fue desde muy pequeño. Okay. Incluso desde muy pequeño, pues yo fungía como intérprete de lengua de señas de mis papás de forma empírica. Pues íbamos al mercado y ya mis papás, dile lo que quiero y ya. O sea, íbamos al doctor. Sí, o sea, yo dicen los investigadores que los niños, hijos oyentes de papás sordos, pues maduramos a más temprana edad porque pues nos desenvolvemos con personas oyentes ya adultas. En el médico, cuando la policía detiene a nuestros papás, decimos, pues ahí estamos nosotros interactuando, okay, ¿no? Entonces es así.
Víctor, Ana, vamos a un corte y regresamos. Estamos con Ana Hernández y Víctor Mújica, especialistas en lengua de señas. Bien, pues Ana, vamos a entrar en parte al área laboral. ¿Qué dificultades tú tienes para hacer ese tipo de eventos donde tú haces el papel de intérprete de lengua de señas? ¿Sientes que sí te das a entender? ¿Sientes que la gente que te contrata sí está sensibilizada, consciente, o tiene que cumplir, como dicen, ante la sociedad, un requisito que es dar la oportunidad de comunicación con la gente que tiene algún tipo de discapacidad? Pues creo que anteriormente cuando me puse en la búsqueda, ¿no? de poder tener un empleo referente a lo que a mí me gustaba, fue complicado porque había un escenario en donde no había esta sensibilidad que podemos decir hay ahora, que aunque es poca, la hay más abiertamente. Pero con el transitar, con el paso del tiempo, se fueron generando algunos convenios con algunas instituciones en las que permitían esta apertura, sobre todo las que están obligadas a transparentar o a pues tener esta información de manera obligada. Y creo que fue ahí donde nosotros comenzamos ya los intérpretes que no somos de nacimiento, que en un seno familiar, que aprendimos la lengua de señas, no la adquirimos, hay esta apertura para nosotros. Yo te puedo hablar de instituciones sensibles, algunas no tanto y otras con sensibilidad nula. ¿Les podemos poner nombre a las sensibles, cuando menos? Yo creo que en donde he visto más apertura pues es en las instituciones de gobierno, en las instituciones públicas. Pero es que siento que es en algunas contradictorio porque hay unas de gobierno que sí, hay otras que no, pero no siento que sea en general, sino hay una parte de la población que todavía no ha entendido cómo es nuestro trabajo. ¿Por qué no nos dices 3 áreas, 3 instituciones que tú digas, estos están sobre la marcha de manera sensible, conscientes? Mira, pues desde mi experiencia te puedo decir que hemos trabajado muy a gusto, muy abiertamente en el Congreso del Estado, en el Instituto Electoral de Michoacán, porque ha habido esa apertura, ese respeto hacia la profesión. Y cuando hablo de esa situación me refiero a que las personas con las que colaboramos nosotros se han interesado y han tenido sensibilidad, porque nosotros trabajamos con un equipo técnico de comunicación en el que incluye iluminación, fotógrafos, entre otros, que también se sensibilizan con el área. Y hay otros ajenos a este par que te comento, por citar un ejemplo. A veces acudimos a instituciones de gobierno en las que por más que hemos trabajado con ellos, que ya hemos tenido varios eventos, siguen como sin respetar el tema de que este es mi espacio, esta es mi cámara, vemos gente pasar, vemos gente que ya se le hizo la observación, ten cuidado con la cámara, no pasen por aquí, no se atraviesen cuando estemos interpretando, y a veces no hay esa sensibilidad de, es que sí, ya sé que estás grabando, pero no hay esa sensibilidad para el trabajo que hacemos nosotros y mucho menos para las personas con discapacidad. Es en algunas, no en todas, Samuel, pero sí nos ha pasado que los hemos tratado de educar junto con nosotros y junto con la comunidad. De algunos hemos recibido muy buena atención, de otros no tanto, pero creo que es parte de esta lucha que representamos. ¿Qué opinas, Víctor, sobre el tema, este punto? Pues bueno, ahorita hemos tenido mucha apertura en lo general para los intérpretes de lengua de señas, pero es gracias ya a una lucha que se ha venido realizando con anterioridad, y pues bueno, no nada más aquí en el estado de Michoacán, sino a nivel nacional se ha venido trabajando, y pues bueno, las instituciones pues también han tenido esa
sensibilidad y esa apertura por ya contar con intérpretes de lengua de señas, ya sea en las transmisiones, en los eventos, talleres, etcétera. Y pues bueno, eso me da gusto porque y ahora sí cualquier persona sorda puede ir a algún evento, son eventos públicos en donde puede observar al intérprete de lengua de señas o pedir algún servicio, por ejemplo, de salud, que ya también se cuenta con el intérprete de lengua de señas. Y pues bueno, en muchísimas instituciones, y pues bueno, yo lo comento porque yo he sido el que ha estado impulsando este tema, en el que se cuente con los intérpretes, que también exista esa accesibilidad. Por ejemplo, en la fiscalía también ya se cuenta con intérprete de lengua de señas para las personas sordas. Entonces, hay muchas instituciones que pues poco a poco están viendo que es una gran necesidad cuando anteriormente no la tenían. Por ejemplo, ¿ustedes consideran, por ejemplo, que están los integrantes de producción del SEA Michoacano de Radio y Televisión, que ellos deberíamos, yo incluso, y la maquillista, por cierto, deberíamos saber cuando menos básico de lengua de señas, mínimamente, o no? ¿O da igual, o nomás que uno sepa y los demás no? ¿O cómo? ¿Cómo lo podemos entender, Ana? Yo creo que de manera general sí es importante que hasta cierto punto nos involucremos en el tema de realmente tener una sociedad inclusiva. A veces nosotros hacemos referencia a un a espacio inclusivo, a una sociedad inclusiva, el hecho de ver a veces una rampa. Pero creo que sí es importante que en este otro ámbito de la discapacidad también podamos aprender como parte de una sociedad en donde ellos también forman parte de una sociedad, aunque son una minoría. Sí es importante que nosotros la aprendamos para poder socializar de manera pues básica, ¿no? Yo creo que eso nos da una demostración de que sí podemos y que podemos generar ambientes óptimos de convivencia para ellos. ¿Tú qué dices? Pues sí, yo creo que hasta incluso lo básico, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, etcétera. De hecho, hay un documental muy interesante de una marca muy reconocida en donde es una persona sorda y es para darle publicidad a esa marca. Y pues bueno, graban a la persona sorda y llega una persona común de ahí de la ciudad y choca con él y le dice, disculpa. Y el sordo se queda así como, oye, pues sabe lengua de señas. Y luego va al mercadito y se le cae según las naranjas y le dice, muchas gracias en lengua de señas. Y el sordo se queda y le dice, oye, ¿tú lo conoces? Y dice, no, yo no. Y pues bueno, ya van siguiendo y ya al final hay una pantalla en donde sale un intérprete de lengua de señas. Ahí, que si quiere un servicio, marque aquí, etcétera. Y ya después le dice, no, pues nada más era una broma para que vieras que saben lengua de señas, etcétera. Y pues luego el sordo como que le da el sentimiento y empieza a llorar. Porque dice, oh, o sea, todos saben lengua de señas, hasta el taxista sabe lengua de señas. Entonces yo creo que sería un buen ejercicio para aprender, aunque sea lo básico, sería muy bueno. Ana, antes de irnos a un cuarto, ¿cuál sería lo básico, por ejemplo, que nosotros podamos aprender? Una conversación sencilla, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, saludos, el tema de cómo te sientes hoy, con permiso, algunos saludos, creo yo, colores, algunos campos eh, pues sencillos y que son fáciles para la sociedad que pueden aprender pues rápido. ¿Y no es complicado? Desde mi punto de vista, sí. Sí tiene su nivel de complicación. Víctor te podrá decir lo contrario porque nació en una familia de sordos, pero para mí sí lo es y sí lo ha sido. Bien, vamos a un corte y regresamos en el último bloque, el quinto. Regresamos. Bien, en esta última parte, Ana, Víctor, que nos platiquen, empezamos contigo, Ana, sobre
algo que te deje ser intérprete de lengua de señas, que te deje algo, que has tenido una historia que te haya conmovido. Mira, pues yo creo que es una satisfacción diaria la que yo tengo al poder ser este puente de comunicación ante muchas personas. Aquí en Michoacán, pues es una población eh, bastante amplia. Yo creo que esa satisfacción diaria. La verdad es que yo he participado en muchos eventos sociales a través de la Secretaría de Gobierno que ahora brinda este servicio para las personas con discapacidad de manera presencial, que eso es algo nuevo, eso es algo muy productivo para la población. Creo que es eso, el poder contactar de manera personal, de manera social en sus actividades o en sus situaciones sociales, el tema de ir a interpretar desde una ceremonia, desde ayudar a hacer un trámite en particular. Creo que el conectar de esa manera, el poder ser útil de esa forma es muy importante para mí. Pero Ana, yo insistiría que nos platicaras un caso así específico, una historia donde te hayas conmovido, y si no, pues nos dices al revés, pero que tú hayas sentido empatía, que te hayan reconocido o incluso que te hayan rechazado, una historia donde tú tengas mayor razón para seguir donde estás. Pues mira, me ha pasado en algunos casos en el tema de justicia, que quizás, no sé, Víctor en ese campo tiene un poco más al ser intérprete perito aquí en el estado, pero sin embargo me ha tocado coincidir en casos de tema de justicia, donde además de que es limitado el acceso a la justicia, hemos encontrado historias desgarradoras en donde pues la principal complicación para ellos es la comunicación, como ese acontecimiento que les sucede siempre es en un entorno de personas oyentes. Vemos en desventaja la posición de la persona con discapacidad. Ha habido muchos abusos en contra de personas con discapacidad y la verdad es que pocas herramientas para ayudarles, sobre todo porque hay una población importante de personas con discapacidad que no saben lengua de señas. No todos tienen acceso a la lengua de señas, sobre todo en comunidades alejadas, en comunidades donde a veces ni siquiera llega el internet. Entonces, cuando nos toca ir a esas comunidades a interpretar un caso de tema de justicia, de verdad es que hay días que hasta uno se apropia de esa historia, de ese sentimiento y de verdad te platico, he sentido ganas de ya no tomar el caso, de no darle continuidad, porque es demasiado fuerte las historias que nos ha tocado vivir con ellos. ¿Y si has llegado hasta llorar? Yo creo que sí. No dormir a gusto. Pues es que como te apropias de esas historias y además uno convive diariamente con personas con discapacidad, es un miedo latente, un miedo constante y sí. ¿Miedo? Sí, un miedo constante en el que les vuelva a suceder a otras personas, en que continúen los abusos, en que no continuemos con gobiernos, con instituciones sensibles, pero uno toma el miedo como debe de ser, como una forma de prevención y lo tomamos como debe de ser para poder acompañar esta lucha y seguir velando y apoyando esa apertura y que se respeten sus derechos. Víctor, ya nos dijo Ana de que eres perito en el área de procuración de justicia. ¿Sí? ¿Es así? Sí. ¿Eres el único o hay? Sí, soy el único que ahorita está trabajando y colaborando con el Poder Judicial de aquí del estado de Michoacán. Ay, y también entonces me voy a aclarar, me equivoqué. Es que la procuración de justicia viene siendo la fiscalía. Y si está en el Poder Judicial sería la impartición de justicia. ¿Estás en el Poder Judicial? Sí, y pues bueno, también colaboro para la fiscalía. Ah, ok. De aquí del La estado de procuración, Michoacán. impartición de justicia, estás ahí. Sí. ¿Y Sí. ahí qué papel desarrollas?
igual, como intérprete de lengua de señas, bueno, ahí es un tanto muy complicado, porque ya lo mencionó hace un momento Ana. En el tema de la comunidad de sordos, más o menos el 96, 97% del grueso de la población de sordos, de la comunidad sorda, sus papás son oyentes. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser sordo no es sinónimo de que saben la lengua de señas. Sus papás viven en el duelo, no aprenden la lengua de señas, no se pueden comunicar con sus hijos y, pues bueno, son sordos semilingües. No saben ni la lengua de señas, no saben el español escrito, no saben comunicarse. Su comunicación es comunicación casera, que si a su mamá le dicen, mamá así, pues mamá es así, y si al hombre es así, es papá así, y a todos los nombran así. Entonces, cuando me ha tocado ir a apoyar alguna declaración o alguna detención de alguna persona sorda, la gran mayoría son sordos semilingües que no saben absolutamente nada. Entonces, es muy complicado, es muy complicado. Ahí yo me apoyo de sordos para que ellos también interactúen y apoyarme para poder dar pues una interpretación lo más clara y lo más precisa que se tenga. Y es un tanto complicado y triste ver cómo los sordos llegan, no saben nada de lengua de señas. Incluso me ha tocado salir a otros municipios en donde los mismos sordos me dicen, pues gracias, y ellos mismos me quieren pagar. Y es donde digo, o sea, no, ¿cómo? Yo viví desde chiquito esta limitación, esta discriminación, y pues no voy a permitir que me paguen los sordos, y por eso es que estamos de este lado también luchando y presionando a las instituciones a que les brinden ese servicio a las personas sordas. Y te ponen un plan, digamos, que te puedes contradictorio. Por un lado, ayudas a casos y la resolución es feliz, pero hay otros que no. Sí, sí, hay algunos casos que pues no son culpables, o la gran mayoría, pues en la sociedad sabemos que hay personas buenas y personas malas, y desgraciadamente a las personas sordas, pues como no escuchan, pues él tuvo la culpa, y pues él como no escucha no sabe ni qué, y se lo llevan, ¿no? Y hay casos en donde realmente sí son culpables. ¿Pero por qué? Por su, por su historial familiar, Su contexto. en su contexto exactamente. No tienen una educación, no saben la lengua de señas, etcétera. Entonces está lo bueno y lo malo también. Ana, tenemos en 60 segundos en lengua de señas. ¿Qué les puedes decir a los que nos ven, a los discapacitados, que no se dejen, que sean más conscientes? ¿Qué les dirías desde aquí, desde el Sistema Michoacano Radio y Televisión, en lengua? Me ayudas a interpretarles eso. Hola a todas las personas sordas de aquí del estado de Michoacán. Y pues bueno, yo quiero comentarles a la comunidad de sordos que luchen, que no permitan el tema de la discriminación, sino que se organicen y luchen toda la comunidad de sordos. Y pues bueno, los intérpretes somos sus aliados también para apoyarlos. Ahora viceversa. Ahora ya. Quiero informarle a toda la comunidad de sordos que necesitan mantenerse organizados como comunidad, mantenerse unidos, porque si ustedes trabajan
de manera separada, pues va a ser muy complicado poder superarnos y tener una organización y una unidad para poder superarnos. Bien, llegamos a la parte final. Agradecemos a Ana Hernández y Víctor Mújica. Agradecemos que nos hayan dado, yo diría, una lección de vida. Gracias.